Bienvenidos a Compartiendo Danza. Continuamos con este ciclo dedicado a la historia del Ballet San Marcos. Estábamos con la figura del fundador, el francés Roger Fenollois. Quería recordar que Fenollois, cuando llega en el año 1958 para reemplazar a Dmitri Rostov, al gran maestro ruso, vine con una idea muy fija de profesionalizar la danza en el Perú. Esto se refleja de alguna manera en los nombres que adopta el grupo de la AAA con su llegada. Al parecer, ya lo habíamos comentado en ediciones anteriores, a él no le gustaba que se llamara Asociación de Artistas Aficionados o Ballet de la Asociación de Artistas Aficionados y Academia de la AA. Él encontró que existía un grupo ya formado, a decir verdad, pero un grupo pequeño que no podía abordar, por ejemplo, coreografías de repertorio que requieren grupos numerosos. Entonces él inmediatamente le cambia el nombre y la mentalidad también. Intenta comenzar a cambiar la mentalidad llamándolo en el primer año a este de aquí, ballet de cámara. El ballet de cámara en el año 58. O sea, ni bien entra, le cambia el nombre a ballet de cámara. Y las coreografías que presenta son, por ejemplo, al estilo de Luis XIV, que, bueno, sabemos que Luis XIV es de alguna manera el creador del ballet, ¿no? Este rey que era aficionado a la danza y que le da incluso un uso político. Y a partir de él es que se crea la Academia Real de la Danza, se crea lo que sería después la Escuela de la Ópera Nacional de París, ¿no? Y de esa escuela es que proviene Fenollois. Entonces hay una coreografía con música de Rameau al estilo Luis XIV. Y entre las que bailan está Diana Canet, la señora que en ediciones anteriores entrevistamos, que ya está bastante mayor, pero que sigue en actividad. Ella me proporcionó gentilmente, muy generosa, estos programas. Algo que quería comentar en esta edición es que la visión que tenía Fenollois, a diferencia de la que podía tener una persona que también estaba en actividad, que había estado desde antes que Fenollois llegara, la señora Kay McKinnon de Pacheco, o sea, esposa del compositor Pacheco de Céspedes, que quería crear un ballet peruano, un ballet con identidad peruana. Y ella, bueno, tenía la idea de incorporar lo popular, las danzas folclóricas, ¿no? Fenollois no creía en eso. Sin embargo, en una entrevista que le hace Pinilla, el compositor, Enrique Pinilla, él le pregunta, ¿y tú crees que se puede fusionar el folclore con el ballet? Y él dice, sí, pero hay que hacerlo con mucha pericia. Y menciona además, hay que recordar que el ballet surgió del folclore europeo, ¿no? Al final es eso, ¿no? Hay Luis XIV, gente que trabajó con él, que eran como sus asesores, maestros de danza, como Bouchan, son los que codificaron, ¿no? Se estilizó el ballet. Pero luego de eso, el ballet naturalmente tuvo toda una evolución. Pero estamos pensando en que en el asunto nacional, cómo se hace un ballet nacional. En este punto quiero también mencionar que en el año 1961 Fenollois se retira de la AAA y funda el Instituto Coreográfico Peruano Francés. Y
y por esos años parece que la intención de profesionalizar, bueno, definitivamente venía de la mano con contar con un financiamiento estatal para poder, para que los bailarines, por ejemplo, pudieran dedicarse exclusivamente a la danza, que no fueran como aficionados, y que simplemente que tuvieran un horario establecido, clases diarias, entrenamiento diario y que recibieran un pago. Y al parecer en el 61, Fenollois consigue ese objetivo con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura en ese momento, pero es un ballet nacional que solamente dura aproximadamente 6 meses. No vamos a comentar en este momento lo que la prensa especulaba, pero fue todo de alguna manera un tanto escandaloso para algunos medios que se hiciera se hiciera eso con la institución de Fenollois, que era definitivamente lo mejor que había en ese momento, hay que aclararlo, a nivel profesional, porque él se encargó de alguna manera pulir a esas personas, a esos bailarines que tenía la AAA y que luego lo siguieron. Parte de esos bailarines también fueron parte del Conservatorio de Danza, ¿no? Haciendo este recuento hay que recordar que en el año 63 comenzaron los contactos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese momento era el último año de esa gestión, de la segunda gestión de Luis Alberto Sánchez, y hay documentos donde se ve, está el contrato de Fenollois. O sea, acepta el proyecto de Fenollois de crear un conservatorio de danza. Y al próximo año es que entra realmente a funcionar. Y volviendo al tema peruano, una de las coreografías que crea es la Perricholi. Lamentablemente no contamos más que con algunas fotografías de ese ballet, que sabemos que era con música del padre Soler, pero fue un trabajo que fue muy bien recibido por la prensa, ¿no? Por el público también. Y bueno, el tema que escogió fue un tema virreinal, ¿no? Pero más adelante es interesante enterarse que en una gira que hicieron, uno de los últimos años ya de Fenollois en el conservatorio, presentaron un trabajo titulado Tres sombreros. Y la música la realizó nada menos que el compositor criollo, ¿no? el gran compositor Polo Campos. Vamos a leer un poquito aquí, a ver la ficha técnica, digamos, de esta coreografía, que hay una fotografía que también vamos a presentar, ¿no? Ahí se encuentra Jorge Rodríguez, el gran bailarín peruano, vestido a la usanza serrana, un criollo probablemente, que es Fernando Faverón, una mujer con ropas que parecen ser de la selva, ¿no? Y un bailarín que es Cristian Cabrera, ese es Betty Misiego a propósito, Cristian Cabrera con poncho, con ropa del norte, ¿no? y con un pañuelo, ¿no? Al parecer representando la marinera norteña. Vamos a ver un segundito. Aquí también presentaron la Perricholi, esto fue en Valladolid, en el año 69. Tres sombreros fue un estreno, tampoco existen registros, pero sería interesante pensar en reconstruirlo. Ballet peruano de Augusto Polo Campos y Roger Fenollois. O sea, bailan Betty Misiego, Jorge Rodríguez, Cristian Cabrera, Fernando Faverón. Habiendo mencionado antes a Kay McKinnon,
no quería dejar de mencionar también que en esos años también estaba en el escenario, en el espacio escénico nacional limeño, una mujer francesa también, llamada Trudy Kressel. Y tuvimos ocasión de conversar con Maureen Llewellyn-Jones sobre esta pionera de la danza moderna en el Perú. Entonces vamos a dedicar un momento para, con Maureen Llewellyn-Jones, hablar de su maestra, Trudy Kressel. En este capítulo estamos hablando de Roger Fenollois y del Conservatorio de Danza de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis, aprovechando la presencia de Maureen Llewellyn-Jones, prestigiosa coreógrafa, realmente importante, que también ha trabajado aquí en Ballet San Marcos varios años con nosotros y ha estado a cargo también de la dirección artística. Entonces, estoy aquí con un anuario de la danza que un periodista peruano crítico, muy crítico en realidad, dirigía, y este de aquí es del año 67. Y en una nota que él titula Contrastes y contradicciones, menciona en un momento, ahora es importante decir que estamos hablando de un periodo en el que estaban en escena Fenollois, una persona tan importante como Kay McKinnon y una coreógrafa francesa, ya Maureen nos va a hablar de ella, que aquí mencionan simplemente como una señora francesa, ¿no?, que colaboró con José María Arguedas. Voy a leer brevemente a qué me refiero, para explicar a qué me refiero. Dice: cuando alguien se propone organizar un auténtico ballet nacional fundamentado en el rico folclore del país, Arguedas y ahijados recorren las calles de Lima portando inmensos cartelones donde piden y reclaman que sean los propios indígenas quienes suban al escenario a bailar. Eso fue toda una polémica en su momento. No vamos a entrar en detalles, ¿ya?, sobre Castro Franco y cómo se refiere en esa época como manifestando una especie de falta de entendimiento, ¿no?, y una negación a entender simplemente, o a la inversa, un desconocimiento que no permitía el entendimiento, podríamos decir. Pero luego menciona: y como ya conocemos hasta dónde llegan los atrevimientos de la ignorancia en el campo del ballet, en el caso del Perú bastará con referirnos al hecho contradictorio de que las veces que le tocó demostrar a Arguedas y ahijados la aplicación de sus teorías escénicas folclóricas, se vieron tan ahogadas en la tarea que solo atinaron a pedir por favor a una señora francesa para que haga lo que hace el matarife en el camal, es decir, tasajear a las danzas de los nativos donde sea y como sea, a condición de que quepan en el escenario sin hostigar al público. Maureen, ¿quieres contarme a quién se refiere Castro Franco con esta señora francesa que colaboró, que auxilió, es a lo que se refiere Castro Franco a José María Arguedas, ¿no? Estamos hablando, el anuario por lo menos es del año 67, y se tiene que referir a un personaje francés que estuvo en la escena y que tenía la capacidad como para poder auxiliar en ese aspecto, ¿no? ¿A quién se refería? Claro, suponemos que se refiere a la maestra Trudy Kressel, ¿no? Ella estaba fuerte en la escena en ese momento en Lima. Este anuario es del 67 y ese espectáculo al que se refiere debe ser del 67. Yo no tengo memoria porque no tengo edad Claro, para además haber estado ahí, pero sí sé que Trudy por muchos años colaboró con lo que es hoy día la Escuela Nacional de Folclore, ¿no? José María Arguedas, esta escuela que se formaba en esos años, y ella colaboraba en los sentidos de la expresión corporal para los estudiantes, la puesta en escena, ¿no? Entonces yo supongo que en esta relación con José María Arguedas, que ya venía desde antes, porque en el 64 ella estrena una obra inspirada en Arguedas, que se llamó La agonía de Razzuniti, ¿no? Una obra modernista,
con escenografía de Alberto Terry, Ujú. iluminación también de Alberto Terry, y que daba dentro del lenguaje de la danza moderna, daba a conocer esta historia de Arguedas, ¿no? Claro. Ahora, ese año Trudy con su grupo viaja con un conjunto de, de música peruana, donde había música criolla, música de la sierra, danzas, y viaja con su grupo haciendo las danzas Mm. peruanas, ¿no? Y incluyen en el programa esta agonía de Rasuniti, que el Rasuniti lo interpretaba Manuel Buendía, que era Ujú. un célebre bailarín, talentoso bailarín ¿Solo peruano. bailarín era actor también? Yo creo que solo bailarín, Ok. yo creo que solo bailarín, pero que colaboró con varios grupos, como en esa época los bailarines varones colaboraban Estaban en todas partes. con varios grupos, ¿no? Pero él era muy, muy talentoso. Y esa obra era modernista, ¿no? Pero la incluyeron en este programa digamos, de difusión de la cultura peruana, ¿no? Estuvieron en Miami, creo que en Washington, en Nueva York y en Los Ángeles, en un tour que se hizo. ¿Eso es lo que figura Eh, en esa Dance Magazine, puede ser? Figura en ese Dance Magazine, ese Dance Magazine creo que es del año 71, Ah, ok. ¿no? Pero esta gira fue en el 67, efectivamente, ¿no? Entonces, conozco por los bailarines, por ejemplo, que ellos tuvieron que recibir las clases de los profesores de la escuela, las clases para Ujú, poder ujú. bailar apropiadamente el folclore peruano, pero claro, eran todos talentosos bailarines. Eh, y esta colaboración con Arguedas, que debe haber sido muy enriquecedora para el grupo, porque alguien como Cristina Giannoni me dice, no, Morincita, me dice ella, ¿no? Arguedas efectivamente iba a nuestros ensayos, o sea que estaban apoyados. Pero este artículo, ¿no? Se refiere a esta polémica que Ujú, había, que bien dices, que teníamos que reproducir las danzas por bailarines profesionales ujú, en el escenario, ujú. o si se traía a la gente de los pueblos para presentar sus danzas, que de todas maneras nosotros sabemos que es una transposición, ya no Claro. es la danza que se está bailando en el pueblo, pero Es sí traen a la interesante, ¿no? gente, ¿no? Entonces es una discusión larguísima que tienen, y una fuerte discusión fue con él y Arguedas. Entre él y Arguedas hay documentación de cartas entre ellos. Sí. Es interesante porque en este periodo, estamos hablando ya de fines de los 60, Ujú. ¿no? Pero la década del 60 es particular, ¿no? Porque también ahí entra, ya ve, bueno, desde los años 40 en realidad, una persona como Kay McKinnon, Claro. ¿no? Que es que hablando de Arguedas, lo suyo era una forma de interpretar también lo nacional de una forma estilizada, haciendo una especie de fusión, ¿no? Habría que ubicar bien en realidad qué es lo que hizo, lo que realizó y qué ideas tenía Kay McKinnon para eso. Te quería comentar, por ejemplo, Fanon Joa no creía en eso. O sea, Fanon Joa, No, es que, claro, es que yo creo que hay una sí. confusión, ¿no? Una técnica tan occidental Ujú, como el ballet y tan afiatada en la tradición, digamos, monárquica ujú. occidental, Claro. no calza con una producción de los pueblos Ujú, andinos, con esa producción de movimiento, ¿no? O sea, de repente allí Trudy podría estar en algún sentido, ella se ujú, dedicaba a la danza moderna y a esa estética, podría en algún sentido eh, poner en escena un cuento, ujú, ¿no? Con estos rasgos de eh, andinos, pero donde se representan los personajes y hay una cosa, hay una abstracción, digamos, traída a través de la danza ujú. moderna, pero no es bailar una marinera o un huayno con zapatillas de puntas rosadas. Claro, claro. Entonces, esa estética, yo estoy mucho más de acuerdo, por supuesto, porque Trudy fue mi maestra, con una estética como la de Trudy, que ponía a la gente en pie descalzo al suelo, que una marinera bailada con zapatillas de punta de raso rosado. Claro. Eh, me- me- no, Sí. pero Kay tuvo muchas aproximaciones muy interesantes
con gente de las artes plásticas, con gente de la literatura, porque había todo un movimiento en esos años, Ujú. digamos, a partir del indigenismo, gente que se acercaba a la danza para que se trataran esas historias, mitos, danzas peruanas en el escenario, ¿no? O sea que había Excelente. ebullición en esa época. Para retornar al tema que es el tema de este programa, el tema principal, eh, vamos a, vamos a tener una próxima edición en la que vamos a continuar hablando, esta vez sí más centrados en el conservatorio. Pero vamos a mencionar algunas cosas para que no sea un ofrecimiento no cumplido, ¿no? Hablemos de Fenonjoa, Claro, que con el tema que hemos tratado ahorita, aprovechando, no creía, te claro, mencionaba, en ese tipo sí. de mezclas, y sí se hacían, él decía, había que hacerlas con mucha pericia, Ya, o sea, con conocimiento. bonito. Y Un hombre mencionaba culto. además que habría que recordar que el ballet académico, ¿no? De alguna manera surgió de la estilización del folclore, o sea, la estilización del folclore europeo en este caso, en las cortes reales, ¿no? Entonces él decía que sí, se pueden hacer, pues, y hay que tomar en cuenta de que es como una especie de evolución, es como que otra cosa, ¿no? Y ahora la pregunta que tenemos en la contemporaneidad, ¿no? Es cómo podemos seguir haciendo un ballet que tenga, o sea, realmente una identidad, ¿no? Claro, claro. Nacional. Bueno, me hace pensar que, por ejemplo, de temas peruanos, Fenanjoa escogió interpretar La un Perricholi que ballet lo que se hizo llamó con San Marcos. claro, un ballet que se llamó La Perricholi, que era más acorde Ujú. a la técnica que él estaba trabajando, ¿no? Pero siendo que él era un hombre muy moderno, Sí, moderno en el sí, sentido del sí. arte moderno que se estaba desarrollando en esos años, ¿no? Entonces no era que era un tradicionalista del ballet, sino más bien esa línea de parisina, ¿no? De ir Nada más La adelante con Jungla, Morín. la La jungla, Jungla, sí, que es un ballet que me parece que toda la banda sonora, no sé si cabe, si solamente banda sonora cabe en caso de cine, ¿no? De la coreografía, la hizo Pinilla, claro. ¿no? La hizo Ernesto Pinilla. Enrique Pinilla. Enrique Pinilla, Claro, sí, era un músico que colaboraba también, por ejemplo, con con Trudy. Trudy Kressel. Claro. ¿Ya? Y son ruidos, o sea, Son ruidos, ruidos grabados en la sonidos selva, ¿no? grabados en la selva y con esos ruidos, Fenonjoa hizo esta coreografía que también la presentó en un programa junto con la Perricholi, Claro. ¿no? La misma calle, la calle también eran sonidos no urbanos en este caso, ¿no? Pero eran experimentos Claro, bastante modernos. claro, es que es lo que se estaba trabajando, porque es el tiempo del desarrollo de la música concreta. Sí, Entonces, y le llamaban ruidajes sonoros. Hoy día no ruidaje. sé cómo les llamarían. Ahí mi colaborador musical, Miguel Flores, me ha dado varias alternativas. Le digo, ¿cuál sería el término adecuado de lo que se usaba en esa época, decir ruidaje sonoro? Hoy día, ¿qué cosa estamos haciendo, no? Ujú. Con los ruidos ha variado bastante, ¿no? Pero en esa época era el desarrollo de la música concreta, era una de las líneas, y Pinilla había estudiado con Anton Webern en Alemania, Ujú. entonces tenía toda Por este supuesto. bagaje de ese momento, ¿no? Con él. Mm. Y Morín, te quiero agradecer que hayas accedido espontáneamente y, porque te he sorprendido, ¿no? Para que intervengas. Entonces, este programa se ha convertido en lo que acaban de ver, ¿no? Interesantísimo. Es un periodo, en los años 60, que se crea el conservatorio, en el año 64. ¿Ya? Claro, pero hay que recordar también que fue un año anterior, porque siempre que se menciona al conservatorio se habla de Luis Alberto Sánchez, ¿no? El insigne rector, 3 veces rector, ¿no? Sí, En su importante. segundo periodo, finalizando, es que acoge el proyecto de Fenonjoa, pero cuando regresa para el tercero, ¿no?
sigue apoyando al ballet, tanto así que ese local que mencioné antes, que tuvo en el Pasaje Inclán, luego se transformó en uno mucho más grande por apoyo de Luis Alberto Sánchez en la avenida Arequipa, en la cuadra 25. Ahí Fenolloa tuvo la posibilidad de trabajar de una manera mucho más holgada, en mejores condiciones, y todo eso fue por el apoyo de este insigne rector que tenía realmente un interés por la cultura admirable, admirable. Bueno, entonces, gracias Morín nuevamente. Gracias a ti, Luis. Y a todos ustedes, y hasta el próximo Compartiendo Danza.